acuerdo internacional donde se afirmó la igualdad entre mujeres y hombres. Desde entonces, la ONU ha ayudado a crear estrategias, normas, programas y objetivos para mejorar la condición de las mujeres en todo el mundo. Con los años, la ONU y sus organismos técnicos han promovido la participación de la mujer en pie de igualdad con el hombre, en el logro del desarrollo sostenible, la paz, la seguridad y el pleno respeto de los derechos humanos. El empoderamiento de las mujeres sigue siendo un elemento central de los esfuerzos de la ONU para hacer frente a los desafíos sociales, económicos y políticos de todo el mundo. Y mira, México es un país muy machista, tradicional y culturalmente. Sin embargo, hay que reconocer que en los últimos años ha habido avances importantes en materia de género y es por ello que nuestro equipo de producción, a través de Ana Ramírez, ha preparado estas cifras que da el World Economic Forum, que nos dan una muestra de que efectivamente hay un avance en esta perspectiva en México. Por ejemplo, en el área de acceso a la educación México se coloca en el lugar 70 de 126 países, en oportunidad laboral y de participación económica en el 111 de 126, ahí sí nos falta muchísimo, y en empoderamiento político en el 36 de 126, o sea que también ahí se ha avanzado, aunque como decíamos antes de la pausa, no como quisiéramos. Y eso nos coloca ya a nivel general, vemos la siguiente lámina, en la que se coloca a México, de acuerdo con estas cifras del World Economic Forum, en el lugar número 68. Y aquí está lo notable, el año anterior estábamos en el 91, o sea que, a ver, para ponerlo claramente y aunque se escuche medio político partidista el asunto, la llegada del PRI, tanto al gobierno del Estado como al gobierno federal, sí devino en acciones concretas que llevaron a México del lugar número 91 de 136 al lugar número 68 en políticas de perspectiva de género. Una de ellas, lo que decíamos, los ministerios públicos, ¿no, Mariana? La parte que decíamos de la violencia institucional o la revictimización, que llegaba una mujer que era abusada sexualmente y la hacían repetir hasta 6, 7 veces los hechos. Y ahorita dijimos, a ver, basta, viene en una situación vulnerable, lo que tienes que hacer es grabar lo que ella te diga y lo utilizas para todo lo que necesites, para la declaración, para el examen de ciencias forenses. Bueno, hay que estar revictimizando. A veces, por desgracia, Ricardo, Sonia, cuando uno lleva mucho tiempo en el servicio público, se pierde esa sensibilidad, porque imagínate un MP cuántas tragedias no puede escuchar al día. Entonces eso es lo que otra vez, lo primero que vieron en la capacitación fue sensibilización. Puede ser tu hermana, puede ser tu esposa, puede ser tu mamá. ¿Cómo estamos atendiendo en las dependencias a las mujeres víctimas de algo, a las personas, sin ponerle el tema de mujeres, a las víctimas de un delito? En esta parte a lo mejor todavía siguen MPs malos, pero hay que darlos con nombre y apellido. El año pasado se fueron 7. Hay que trabajar y ahorita Aristóteles dio la orden para que hubiera un equipo de 100 jóvenes preparándose para llegar a ser ministerios públicos, por si los que hay tuvieran deficiencias, pues se pueden cambiar. Pero finalmente no hay que decir ahorita todo está tan pésimo, no. Se ha hecho grandes esfuerzos para que cada día traten mejor. Ahorita una denuncia tarda media hora y antes tardaba hasta 4 horas. Entonces me dicen, ¿no hay más violencia? Y le digo, pues sí hay más denuncias y eso es lo bueno, que se está visibilizando. A nosotros no nos tiene que dar miedo decir las cifras reales, porque por ejemplo este año llevamos 2,000 órdenes de protección y se asustan de, es que hay más violencia. Les digo, pues aunque yo tenga que dar 20,000, o la tenga que dar la Fiscalía, los expiden los ministerios públicos, prefiero eso a que haya homicidios, a que haya feminicidios, a que me las agredan y acaban con lesiones en un hospital. Entonces, en esa parte, prefiero esos mecanismos de protección que son a la vanguardia, finalmente. Que a ver, para quien no entienda este asunto, voy a hacer un símil y ya me dice si es el correcto o no. Es como cuando en las películas de Hollywood vemos en Estados Unidos que se emite una orden de que no te le acercas a más de 30 metros, 300 metros o lo que sea, a cierta persona que podría resultar una víctima porque le resulta una amenaza. En este caso, eso sucede con las mujeres. Es exactamente igual, nada más que incluye a los hijos, incluye el lugar de trabajo, el lugar de estudios, o sea, todo el entorno social, incluyendo mensajes al celular, llamadas. Se cita comparecer al agresor, te firma la orden de protección, la policía se activa en la zona del usuario y va y hace rondines para saber que ella está bien todos los días. Agradecemos la participación a cada uno de los municipios que nos ayudan mucho en este tema. Hay 15 detenidos por no cumplirlas, entre ellas también hay una mujer, porque también la orden de protección es exclusiva para mujeres, la puedo utilizar, si tú y yo somos vecinos y yo te molesto a ti, también la podemos utilizar, no es solamente con un tema de una ex relación amorosa. Ahora, también yo creo que este cambio que se da de gobierno a gobierno tiene que ver con los principios de los partidos políticos. Es decir, el Partido Acción Nacional, como partido de derecha, tenía como parte de sus políticas públicas algunos asuntos morales.
que al PRI al principio le ha costado en algunos temas más trabajo, en otros menos, los ha tenido que dejar de lado un poco por la presión social que ya había. Creo que estos casos son algunos, es decir, no es que de pronto el PRI haya llegado y haya dicho se necesitan órdenes de protección o lo hayan descubierto. En realidad había un trabajo ya de la sociedad muy avanzado en este tema de exigencia para las alertas de género, de exigencia en el tema de feminicidios. Jalisco llegó a ocupar el primer lugar en feminicidios. En desapariciones de personas, Jalisco ocupa el primer lugar en desapariciones de mujeres. Entonces todo esto, por supuesto que ya la sociedad lo había documentado y el PAN lo había contenido. Creo que más por un asunto de cuestión moral que por diferencias de políticas públicas. Y bueno, cuando llega el PRI, afortunadamente empieza a separar un poco la parte moral de la parte del ejercicio de gobierno y creo que empieza a atender un poco el trabajo que ya venía haciendo la sociedad y que no es de un día para otro, sino que ya estaba, o sea, se emiten estas órdenes de protección porque ya había la denuncia y ya había la conciencia y muchos grupos trabajando con mujeres violentadas que sabían que existe esta figura en la ley y que se tenía que hacer. Claro, en algún momento llegamos a estar por encima, por ejemplo, del Estado de México, que se decía mucho que con Enrique Peña Nieto había subido muchísimo las agresiones de las mujeres cuando él fue gobernador, y también en el caso de Juárez, que es el emblemático a nivel país. Pero por otra parte, Sonia, yo complementaría lo que dices del Partido de Acción Nacional, que tiene que ver con su dogma ideológico, en general con los derechos humanos, porque la cultura de los derechos humanos y del respeto a el diferente, híjole, estaba verdaderamente, no quiero decir ni en pañales, estaba en sus peores momentos con Acción Nacional, y vimos los peores capítulos en materia de atropello de derechos humanos con Acción Nacional. Y como decías, yo también creo que la sensibilidad del PRI es precisamente la presión social que obliga a que este tipo de cosas ya no se pasen por alto. Si no hubiera esta presión social, a lo mejor no hubiera estos cambios. Esa es esa parte, que hay mujeres o grupos que llevan luchando toda su vida por causas, y si no fuera porque ellas mueven las aguas, a lo mejor no se generarían los grandes cambios. Yo me acuerdo que de las primeras reuniones era tensionantes del tema de es que las órdenes de protección están en la ley y no se ha dado ni una, así, ¿qué hago? El gobernador, ponte a capacitar a todos los MPs ya, o sea, pero se tienen que tomar así las decisiones porque era algo retenido cuánto tiempo, o sea, contenido de cuántos años de no había ni una, y ahorita ya ven, pues lo bueno que llevamos la importancia, de los por primeros ejemplo, lugares. La importancia de una orden de protección, Mariana, que seguramente tú lo habrás visto, puede ser la vida de una mujer. O sea, es el que una mujer que fue violentada se quede nada más en eso, porque muchas veces lo que sucedía era, no señora, regrésese a su casa, pídale perdón a su marido, dígale que no le va a volver a quemar la comida o cualquier cosa. Y después muchos de los casos de homicidio eran por omisiones en las órdenes de protección. Y en esa parte yo les digo, no hay que ver las órdenes de protección como unas cifras. A lo mejor llegamos a 20,000, a 10,000. Hay que verlas como que esas personas que las tienen están sanas y salvas y están seguras. Eso es lo que nosotros ya cumplimos con el objetivo, no que no nos dé miedo decir, se disparan las órdenes de protección. Tenemos muchísimas de violencia en el noviazgo, muchas de clases altas, por ejemplo. Antes el instituto atendía clase media, clase baja, porque alguien con posibilidades económicas puede tener su propio abogado, su propio psicólogo. Por las órdenes de protección, como las emite el Estado, pues no hay manera que las consigan por otro lado. Entonces vemos que la violencia agarra a todas las clases sociales, pero por desgracia sí está agarrando mucho más adolescentes ahorita que lo que se veía en años anteriores, que era, pues yo no sé qué tan agresivo es hasta que no viva con él o hasta que no me case. Y en esta parte vemos que ya hay una violencia muy fuerte en el tema del noviazgo. Y violencia de todo tipo, ¿no? Lo platicamos después de la pausa, si te parece, Mariana, porque hay cosas que se pueden denunciar que no necesariamente son agresiones. Y te quiero preguntar si todavía sigue en la ley ese absurdo de que para que proceda una denuncia, por ejemplo, por lesiones, tus lesiones tienen que tardar más de 15 días en sanar. Dime, por favor, que no, me lo dices después de la pausa, ya regresamos.